whatever. And, bienvenidos al Rey Studios. Este es el juicio en vivo para hacer el resumen del video de hoy y para traducir algunos puntos importantes. Like Mr. Depp met criteria for narcissistic personality traits. And I'll just mention a couple of them just to illustrate. My opinion is that testimony did not really hold together. So he stated, for example, that one of the criteria for narcissism is narcissistic personality disorder is a sense of entitlement. And the example Dr. Spiegel gave is that he believed that Miss Heard married him for his money. So clearly, sense of entitlement is from a psychiatry perspective, that's very different from a belief that someone wanted you for your money. Él es otro psiquiatra. A second example that Él está hablando del otro psiquiatra de ayer, el de las muecas. To give an example of how Mr. Depp had shown that he was envious of others, which is another criterion for narcissistic personality. Que él dijo que el señor Depp era envidioso de otros, estaba celoso de otros. Is that Mr. Depp was jealous of Miss Heard. Que el señor Depp estaba celoso de la señora Heard. Porque now if we look at these two terms, having an affair, was jealous of Miss Heard because he believed she was having an affair with Mr. Franco. Okay, que Depp estaba celoso de Heard porque pensaba que ella tenía un romance con el señor Franco, el actor. Between being envious and being jealous. As a psychiatrist, when I think about envy, I think about somebody wants something that someone else has. Hey, el testimonio está interesante, ¿eh? No quiero pausarlo, pero para hacer un punto de referencia para las personas que quieren traducción, muchas veces quieren traducción. Él dice, hay una gran diferencia como psiquiatra entre tener envidia a ser celoso. Hay una diferencia grande. ¿Dónde está mi otro audífono para yo poder traducir mejor? Jealous. Psychiatrist is a big difference between being envious and being jealous. As a psychiatrist, when I think about envy, I think about somebody wants. Una persona envidiosa es alguien que quiere algo que el otro tiene. Le hacen objeción. En esta corte, tú te tienes que basar en los hechos. Si tú te desvías un poquito en tu testimonio, objeción, no va con el caso, está hablando de otra cosa, se está desviando, por eso hacen tantas objeciones. Vamos a seguir aquí. Back to his testimony about narcissistic personality traits. He did, but now sustain the objection. Next question. Okay, and you mentioned two major examples. No permitió más preguntas la jueza sobre ese caso aquí. Este es el cross-examination del equipo de Depp para este psiquiatra, el cual es el antipsiquiatra del de las muecas de ayer, que estaba totalmente, wow, a la defensiva, peleando, haciendo preguntas. Él era todo, abogado. Y ahora este psiquiatra dice que no, que su opinión o su expertise, su experiencia no es válida en este juicio sin él haber tratado personalmente al señor Depp. What was the second one? The second one was confusing being envious with being jealous. Oh, sorry, Dr. Shaw. I mean, you mentioned two major examples of ways Dr. Spiegel violated the Goldwater rule. What is the second? Oh, sure. So the other. Okay, cómo el señor Spiegel, el psiquiatra de ayer, violó las leyes de la Asociación de Psiquiatras de América. Tiene leyes de qué se puede hacer como psiquiatra y qué no, porque ellos quieren ser muy prestigiosos en su nombre y que cuando un psiquiatra diga algo, eso lo dijo un psiquiatra, no que lo dijo cualquier loco. Ellos quieren protegerse de eso y por eso tienen leyes y parámetros de qué puede decir y qué no puede decir. ¿Cuál fue la otra ley que violó? Big category had to do with Dr. Spiegel's evaluation of Mr. Depp's cognitive abilities. Sus habilidades cognitivas. Su opinión es que Depp tenía déficit de memoria, de atención, proceso de velocidad. De nuevo, Spiegel no evaluó al señor Depp. O sea, para él decir que Johnny Depp tiene deficiencia de atención y de todo,
tiene que evaluarlo bien. Él dice, él no lo evaluó para dar esa opinión, which is kind of true. He relied upon, there were two pieces of information. The first was that he watched a very long deposition that Mr. Depp gave. Él vio una deposición bien larga que el señor Depp dio. Ok, tengo que arreglar algo. Yo no me puedo escuchar 2 veces porque no me escucho lo que él dice. Ok. Vamos a ver de nuevo. He made observations about Mr. Depp's behavior in that deposition. Él hizo observaciones de la conducta del señor Depp en la deposición. La deposición es un video donde tú das declaraciones. Processing speed and other cognitive aspects. He also made reference to something you heard about yesterday, this thing called the mini mental status examination. This is a brief screen for memory and cognitive functioning that is often done. And he testified that Dr. Blaustein had administered the mini mental status examination. And although, from the records, all we know is that... Objection, Your Honor. Sustain the objection. Dr. Shaw, without going into Dr. Blaustein's record, what information does a mini mental exam provide? Objection, Your Honor. It's beyond the scope of this estimation. Overruled as to that limited question. Yeah, so the mini mental status is, it's a series of about 10 or 11 questions and tasks that someone completes and you get a score out of 30. Un mini examen mental es una serie de preguntas para ver. Mr. Depp could not recall 3 words after 5 minutes. And he used that as an example of Mr. Depp having cognitive deficits that he specifically attributed to Mr. Depp's alcohol and substance abuse. And he really did not have sufficient information. I liken a mini mental status exam, it's like taking someone's temperature. If it's elevated... Objection, Your Honor, I think it's going beyond. No. Sustain the objection. Okay. Now it's probably a good time for a break. Okay. Break. Sure. All right, ladies and gentlemen, I know you had a break, but we didn't. So we're going to go ahead and take our afternoon break for 15 minutes. Do not discuss the case and do not do any outside research, okay? You can stay right there, doctor. Ok. All right, se fueron en break. Break time por 15 minutos. Vamos a ver si nosotros aguantamos los 15 minutos o nos vamos de break también. Lo último que él estaba hablando fue sobre un examen, un mini examen mental. Es una serie de preguntas que le hace un psiquiatra a una persona para ver cómo está la persona mentalmente en ese momento y qué tanta información puede retener. Él dijo que en ese mini examen mental que le hicieron a Johnny Depp olvidó algunas 3 cosas después de 5 minutos. Eso lo usó el otro psiquiatra para decir que él estaba mal mentalmente, que no podía retener líneas, que se le olvidaba todo y lo acusó de que son problemas de adicción. Pero aquí dice este otro psiquiatra que ese mini examen mental del estatus mental es como tomarle la presión a una persona, que te tomas la presión ahora y puede estar a cierta temperatura y más tarde puede estar a diferente, que no es un examen total para poder evaluar la capacidad mental de una persona para siempre, sino que es algo momentáneo, que no es de mucho ese testimonio. Miren algo que les voy a decir aquí. Yo estaba viendo el testimonio de la persona anterior a este, que fue, yo creo que lo puedo encontrar aquí. Ustedes lo verán en pantalla. Miren, este señor. To your best knowledge, how... Creo que lo pueden ver en pantalla. Voy a ver si lo pueden ver. Este que ven en pantalla aquí es un testigo a favor de Johnny Depp. Pero este testigo, yo estaba viendo todo el juicio antes de entrar en vivo. Me pareció muy interesante, pero ya él terminó. Él cometió varios errores, este testigo de Johnny Depp. Así que no todos los testigos son estrellas. Como por ejemplo, no fue un error grande, fue un error pequeño, pero lo que él dijo mal fue que la abogada de Amber Heard le dijo cuando él se sentó, recuerden que los abogados son letales, es para darles duro a cualquiera, porque no quieren perder el caso, y este caso es mundial. Todo el mundo está mirando la reputación de todo el mundo ahí.
está en la línea. Mira, ese psiquiatra de ayer, su carrera, no sé a dónde irá después de eso, después de las muecas y después de todo lo que hizo. Este testigo de Johnny Depp era un supervisor de un, vamos a llamarle un hotel. Y él dice que Amber Heard y Johnny Depp llegaron al lugar y Johnny Depp estaba muy feliz. Después había personas que estaban tocando música. A Johnny Depp le encanta la música. Muy bien, Johnny Depp como que se distrajo un poco. Pero Amber Heard se molestó mucho con Johnny Depp y le estaba reclamando, él dijo que él fue testigo, porque Johnny Depp la había dejado sola por algún momento. Y él dice que después de que Amber Heard empezó a pelearle, todo el demeanor, toda la actitud de Johnny Depp, toda su alegría, todo lo que sentía bien empezó a tornarse mal y gris, que él vio un cambio en Johnny Depp, lo vio infeliz. También él dijo que vio a Johnny Depp como un cobarde, pero esto no es malo para Johnny Depp, que te digan cobarde con Amber Heard. Cuando él dice que Johnny Depp se vio como un cobarde, él quiere decir que de la forma que Amber Heard lo trataba y que de la forma que Johnny Depp se quedaba tranquilo, sin reaccionar, sin hacerle nada, era de un cobarde. Pero eso no es un cobarde. O sea, ¿qué va a hacer un hombre? Él no estaba peleándole, no estaba golpeándole, no estaba haciendo nada, simplemente normal. Después, el error que él cometió fue que la abogada de Amber Heard le preguntó que tú eres fan de Johnny Depp y tú lo sigues, tú eres fan. Y él dijo, no, normal. Dice, pero tú sigues una página que se llama en Instagram, que se llama Johnny Depp's Fan. No, yo no sigo. Pero él habló mentira porque él sí la sigue y eso sí se puede verificar. Y tú sigues otra página que se llama The Umbrella Guy. Y él dijo, no, pero él sí la sigue porque incluso hay retweets de lo que él ha hecho. Ese es el problemita. No fue que él dio un mal testimonio, sino que él dijo varios puntos que no eran ciertos. Él debió de admitir la verdad. Si él es fan de Johnny Depp, o él sigue una página en Twitter de Johnny Depp, como muchas personas, como millones de personas. Eso no es nada, él pudo haberlo admitido, o él lo negó, y la abogada encontró ese espacio para querer decir que el testigo que ellos llevaron estaba mintiendo, incluso lo pusieron en el record, lo atrapamos en una admisión, o sea, tuvo que admitirlo, toda esta parte aquí. Eso fue lo que pasó con este testigo, que yo lo vi. En mi opinión, él dio un buen testimonio, pero cometió un error de no decir toda la verdad. Y eso el jurado lo mira muy de cerca porque como testigo pierdes tu credibilidad. Y en ese banquillo tú estás bajo juramento. Tú tienes que decir la verdad. Y mentir es un perjurio. Ese es el problema aquí con este. Yo haré un video más tarde con el resumen de lo más importante que lo que él dijo y qué pasó, pero eso es para las personas que están mirando en este momento. Un saludo para todos ustedes. Miren aquí, vamos a hacer un resumen. Vamos a dar un resumen breve aquí. Yo estoy esperando el miércoles mañana. 1, para ver a Johnny Depp testificando de nuevo. Y 2, para ver a Kate Moss, la ex de Johnny Depp, que va a testificar. Ellos eran parejas en los 90. Hay mucha información de Amber Heard y Jason Momoa. Yo casi no he hablado de Jason Momoa, pero que se enfocan mucho en que ella perdió su rol en Aquaman porque ellos no tenían ninguna química, no se llevaban bien. Era difícil trabajar con ella. Haga low latency aquí. Yes, I hope I do. Ok, déjame cambiar la pantalla para ustedes. Window. Ok. Miren la parte de lo de cobarde que dijo la persona. Aquí está mejor explicado. El expropietario de un parque de casas rodantes de lujo en California dijo que Johnny Depp y Amber Heard se quedaron con un grupo de amigos en mayo del 2013. Depp fue amable, muy amable, y Heard parecía molesta porque no le estaba prestando atención, lo que dije anteriormente, dijo Morgan Knight al jurado el martes. En un momento, Heard llevó a Depp
a un lado para hablar en el Hickesville, así que se llama, Hickesville Trailer Palace en Joshua 3. Ella estaba molesta con él y le estaba gritando. Y yo personalmente había estado en una relación abusiva antes. Comenzó cuando la jueza Penney Azcarate lo interrumpió con una objeción sostenida. Él estaba hablando y él mismo, este testigo, estaba diciendo que él estaba que él era víctima de violencia doméstica, pero todo el mundo lo paró porque era, wow, no se trata de ti, no nos interesa tu violencia doméstica. Este es otro caso. Ahí lo pararon los abogados de Amber y también la jueza. Entonces él seguía. Estaba un poco acobardado y parecía casi asustado. Eso fue lo que él vio de Johnny Depp. Acobardado y asustado. Y fue realmente extraño verlo porque obviamente era mayor que ella. Pero volví a la casa, testificó Knight. Al día siguiente, Depp se disculpó profundamente con él. Knight contradijo el testimonio directo de Heard de que Depp se enojó con ella esa noche después de sentir celos porque otra mujer había tocado cuando estaban, drogados con MDMA. Wow, MDMA. Se jodió esto. Eso ni se puede decir aquí. Ella dijo que Depp agarró la muñeca de la mujer y amenazó con romperla. Sobre este incidente, Amber Heard dice que Johnny Depp se puso agresivo, pero el testigo dice que no, que la que estaba agresiva y celosa era Amber Heard. Heard y Depp volvieron a su trailer para hablar y fue entonces cuando supuestamente él la agredió sexualmente. La actriz de Aquaman le dijo al jurado mientras sollaba que Depp, en un estado de ira, alimentado por las sustancias, realizó una búsqueda de cavidades en ella en busca de su sustancia. También destrozó por completo el trailer, dijo. Ok. El único daño a la casa rodante restaurada de la década del 1950 fue un solo candelabro roto y Depp pagó $62 para reemplazarlo. Miren esto, qué importante e interesante aquí que yo no sabía. O sea, yo sabía que Amber Heard había testificado sobre un cavity search que a ella le hicieron. Un cavity search es una búsqueda que hacen agentes, autoridades en los aeropuertos o ya sea la DEA, para buscar sustancias en las partes íntimas de una persona. Puede ser un hombre, como puede ser una mujer. Es una búsqueda intensa por sus genitales. Ella dice que Johnny Depp le hizo un cavity search a ella, o sea, que le buscó sustancias a ella. Pero yo no sabía dónde había ocurrido esto. Entonces, esto ocurrió en el trailer park del testigo que está testificando ahora. Pero Amber Heard dijo que Johnny Depp destruyó el trailer park donde se estaban quedando. El trailer park es como el trailer, como una casa rodante de lujo, hotel. Esta era basada en el 1950. Era valiosa. Amber Heard dice que él destruyó el lugar buscando y fue todo un caos, pero el expropietario dice que ahí no se rompió nada, que lo único que se rompió fue una lámpara de $62 y que Johnny Depp la pagó. Y también testificó que es normal que se rompan algunas cosas en los trailer park cuando van invitados. Es como cuando una persona va a un Airbnb, que rompen una mesa. Hay gente que rompe cama. Un saludo a un amigo mío que rompió una cama en un Airbnb. Johnny Depp rompió una lámpara que contradice el testimonio de Amber Heard de que él destruyó todo el lugar. Me gustó esta parte porque yo tenía esa laguna de dónde fue que le hicieron la búsqueda de cavidades a Amber Heard, según ella y su argumento. Ok, ellos siguen en receso aquí, pero hay más información. Por ejemplo, ok, el testigo que acabamos de ver ahora, que es otro psiquiatra, él está criticando el experto de las muecas de ayer. Miren lo que, bueno, ya vimos más o menos, pero esto es un resumen. Este testigo no está dando una opinión súper profunda, él simplemente está dando una opinión de que la opinión del otro psiquiatra no es válida. En este juicio han involucrado a todo el mundo. Es un juicio serio, pero
de cierta forma, es un show también. Todo esto ha sido un show. Quizás por eso las personas están tan interesadas, porque es serio en lo que saldrá de aquí. Marcaría un precedente de la violencia doméstica para los hombres, que muchas veces es ignorada, y algo que hay que recalcar, que las personas y las mujeres no les crean a Amber Heard, no significa que no les crean a las mujeres cuando dicen que son víctimas de violencia doméstica y de violación. Hay que hacer una distinción bien clara y exacta aquí, porque no se puede marcar un precedente, porque hay miles, millones de víctimas de violencia doméstica y de violación y de acoso y todo lo demás, que muchas no hablan por temor de que las personas se burlen o no les crean. Pero si pasó de verdad, la mujer y el hombre también debe de hablarlo, esa situación, para que se solucione, no callarlo. Pero este caso de Amber Heard no marca un precedente de que no se les crea a las mujeres. No es a las mujeres, es a Amber que no les creen aquí. Pero quien tomará la última decisión es el jurado, con las pruebas que se han presentado. All right. Alguien pregunta que cuándo se acaba el caso. El caso se acaba. Ok, ya van a volver. Van a volver ya. Volvieron. El caso se acaba el 27 de mayo, este viernes. Pero la decisión final quizás sea más adelante. Estamos esperando. Ok, ahora vienen. Thank you. You be seated. All right, your next question. Thank you. Dr. Shaw, is the Goldwater rule limited to diagnoses? It's not. It's includes all professional opinions. Do you agree with Dr. Spiegel that the Goldwater rule doesn't apply to expert witnesses? I don't agree, no. ¿Estás de acuerdo con el otro psiquiatra de que la regla no aplica para los testigos en juicio? Él dice que no está de acuerdo. This has actually been a topic that's been written and published about. So it is possible for someone to give testimony about a matter without interviewing someone. Voy a traducir, ¿ok? Certain sort of ways that it should be framed. So, for example, when Dr. Spiegel was testifying about the report that Mr. Depp was unable to recall these three objects, what he could have done is said that I have not personally examined Mr. Depp, so I can't speculate about his cognitive state or ability to function cognitively. However, it is possible that someone who's not able to recall three objects could have issues related to substance use, which was what his opinion was. However, what he should have done in expressing his opinion is then have followed up to say that in order to really establish whether these were relevant and significant cognitive deficits, Mr. Depp should have had psychological testing to establish the nature of these deficits. And he should also have added that there are other potential explanations for these findings. So, for example, it's possible that Mr. Depp... Objection, Your Honor. He's now going past the designation. I think he's just opining as to, or is responding to Dr. Spiegel's testimony yesterday. No, he's opining as to what Dr. Spiegel could have said, but it's past the, whether he... All right, if we can move on. Okay. Ok, no lo dejaron seguir hablando porque él iba a decir algo que el otro doctor debió de decir y ya sería irrelevante. Who's qualified to give an opinion about cognitive deficits and processing speed? ¿Quién está calificado para dar una opinión sobre habilidades cognitivas? Conduct the type of neuropsychological testing that I was mentioning. You can't establish the presence of cognitive deficits without a battery of tests. Objection, again, this will be
Se deben de hacer exámenes cognitivos, si no, no puedes hacer Can't una opinión establish sin hacer los cognitive exámenes. deficits without appropriate neuropsychological testing. And that can only be done by a psychologist or neuropsychologist. Solo se puede hacer eso con Psychiatrist, exámenes y Dr. un Spiegel neuropsicólogo. would be giving an opinion outside of his area of expertise if he gave an opinion about cognitive deficits that required psychological testing to be further evaluated. Dr. Spiegel yesterday testified about the practice of forensic psychiatry. Do you recall that testimony? Yes, I do. What is forensic psychiatry? Forensic psychiatry is a specialty of psychiatry that relates to matters on the intersection between psychiatry and the law. So, for example, what we're doing today is forensic psychiatry, where a psychiatrist comes into court and gives an opinion about a matter to help the court may come to an opinion. Are there professional standards that govern the practice of forensic psychiatry? Yes, there are. And what organizations have issued those standards? One of the primary organizations that has issued guidelines about the practice of forensic psychiatry is called the American Academy of Psychiatry and the Law. This is an organization that represents forensic psychiatrists. And it has published guidelines about what constitutes an ethical and sound practice of doing a forensic assessment. Ok, psiquiatría forense es la entidad que le da la autoridad a psiquiatras de dar una opinión en la corte para que el jurado pueda tomar una decisión. Estamos traduciendo, pero esos términos médicos están fuertes. Tengo que que él termine la idea para traducirlo. And providing a psychiatric opinion. So this guideline, I think was published in 2015, actually contains many elements that are consistent with the Goldwater Rule. So, for example, it states that for a forensic assessment to be done, there has to be informed consent, and there should be a very thorough, comprehensive evaluation that would include reviewing past records, past psychiatric history. It would include doing what's called a mental status examination, which is a careful evaluation of someone's mood, cognition, things of that nature. El juicio se fue súper médico. The guidelines do state that it is reasonable or permitted to provide an opinion without an evaluation, but if you're going to do that, está permitido dar una opinión sin una evaluación, pero si vas a hacer eso, there's some things that you have to really hay, make clear in your hay cosas que opinion, debes hacer claro express that opinion. en tu opinión. And the first is Y lo primero es to acknowledge the limitations of your opinion. saber, saber los límites de tu opinión. Say that his opinion was held with a degree of medical certainty. You have to explain what's missing, what data you did not have that you were not able to rely upon in coming to that opinion. You also have to talk about what additional information you would need to come to that opinion. Tienes que hablar de las informaciones adicionales que necesitas para dar con esa opinión. Even though these guidelines say it's permissible to do this, the text is still, I think, not fully in support of psychiatrists doing this. So their statements are that opinions rendered without a proper database, which Tengo que buscar un audífono ahora. Tengo que buscar un audífono para traducir bien. Que vengo right now. professional opinions is questionable and not generally recommended. Did you form an opinion about Dr. Spiegel's testimony with respect to these practice guidelines? Yes, I did. And what is your opinion? Well, my opinion is that he did not follow those guidelines. So, for example, he did not have consent. He did not do even a basic evaluation of Mr. Depp. When he gave his opinions, as I just mentioned, he said they were opinions that he had to a degree of medical certainty, and he did not make any statements about what other additional information he would have wanted to make that opinion. So, for example, when asked about should neuropsychological testing be performed, he said most patients don't have access to that, which is actually not at all true.
I mean, every medical school has neuropsychologists that can do testing. So I think that was an unfortunate statement. So I think those are the primary ways in which the Goldwater rule was violated, and the practice guidelines were not adhered to. Dr. Shaw, yesterday Dr. Spiegel was talking about correlation and causation. What is the difference between correlation and causation? Objection, it's not in his designation. It is. We can approach and I can show you. All right. Go ahead, Dr. Shaw. Yes, so the difference between a correlation and causation, correlation is a statistical analysis of a relationship between two different factors. So in Dr. Spiegel's testimony, he talked about, there being a correlation between opinions he had about Mr. Depp, his narcissistic personality traits, his substance abuse, things of that nature. So a correlation doesn't say anything about whether or not these factors caused that, the behavior he was discussing. Perhaps one of the easiest ways I could describe this difference between correlation and causation is if we look Ya at estoy de vuelta. measles, if you bear with me. So there's a correlation between being young and catching measles. Now we know that measles is not caused by being young. Measles is caused by a virus. But young children have not been exposed to the virus. They don't have the immunity, so they have a higher rate of measles. So the difference statistically is, the difference is between causation and correlation is illustrated by that example. So another way I might put this is if we had 100 people in a room, just bringing it back to the issue of IPV that Dr. Spiegel was testifying about. Let's say we had 70 people who had all the risk factors for IPV and 30 people who had no risk factors for IPV. So what can we say about those 70 people? We can't say that any single one of those people has perpetrated IPV, even though they may have all the risk factors. IPV, eso es. People who have no risk factors, Coño. we also can't say whether or not they have. IPV es violencia doméstica. So the actual presence of risk factors for IPV that Dr. Spiegel was talking about, they say absolutely nothing about what happened in this case. Thank you, Dr. Shaw. Nothing further. All right, cross-examination. Good afternoon, Dr. Shaw. Good afternoon. You're not offering any opinion as to Mr. Depp's psychology, correct? That's correct. Ok, esto se va a poner bueno ahora. You testified a lot about the Goldwater rule. You know no case where Quienes estaban haciendo las preguntas eran los abogados de Johnny Depp. Hicieron quedar mal al otro psiquiatra, el de las muecas, pero ahora vienen los abogados de Amber Heard a cuestionarlo a él. Vamos a ver hacia dónde va esto. Y estoy prendiendo mi otra computadora para escuchar por diferentes lugares para traducir mejor. expert has been excluded from testifying based on the Goldwater rule, correct? I don't know about the whole universe of cases. It's possible, but I don't know personally about one. And you, before this case, you've never offered an opinion on the Goldwater rule before, correct? That's correct.
Antes de este caso, tú nunca habías dado una opinión sobre las reglas de la Asociación de Psiquiatras. Dijo que no. Goldwater Rule, correct? I have not. And you've never given a presentation on the Goldwater Rule, correct? I have not. And you've never been on any committees regarding the Goldwater Rule, correct? I have not. No, o sea, él nunca había hablado de eso. And you agree that you've testified that there are exceptions. Vamos allá, to the ahora sí. Goldwater Rule about Pusieron una objeción. of an individual. Examples occur in particular in certain forensic cases and consultative roles. This objection attempts to subsume the rule with its exceptions. What this objection misses, however, is that the rendering of expertise and or an opinion in these contexts is permissible because there is a court authorization for the examination or an opinion without examination. And this work is conducted within an evaluative framework, including parameters for how and where the information may be used or disseminated. You see that? I do, yes. And this court authorized Dr. Spiegel to testify in this case, correct? Yes. Esta corte ordenó que Dr. Spiegel testificara en la corte. Por ende, el abogado de Amber quiere decir que el psiquiatra de ayer tenía la autorización de dar su opinión porque esa corte ya lo había autorizado, que él diera su opinión. Señor Mr. Depp's evaluation. Te preguntaron sobre la autorización de la corte, sobre la evaluación del señor Depp. ¿Sabes que la corte, había negado 2 veces que evaluaran mentalmente a Johnny Depp? Have a seat or you can leave. Thank you. Your next witness. Otro testigo. Vamos a ver quién viene. All right. ¿Quién viene? Viene otro testigo. Alguien dice que haga la pantalla del juicio más grande, pero ya es lo más grande que puedo hacerlo. Viene otro testigo. Miren la cara de la jueza. Please state your name and address for the record. Jennifer Howell, Los Angeles, California. And what is your current occupation? I run the Art of Elysium. ¿Cuál es su ocupación? CEO of the Art of Elysium. Let me just go back. Now, you've indicated that Whitney lived with you from January 2015 No, I'm sorry, May 2015 to April 2016. Are you absolutely certain about those dates? I am certain. Yes, she came and went at different periods, but all of her stuff moved out of my house April 2016. And I'm sorry, did you say you were 100% certain of that? Abril del 2016. Yes, she did go back to Amber and Johnny's at different points, but she was still living with me during that time. The question I asked, because you were talking at the same time Ms. Vasquez was giving an objection, was I believe that you said you were 100% certain of those dates. Is that correct? Same with me. All right. Oh, you previously testified that Se you fue were la the señal de CEO ella. of Art of ¿Y Elysium. qué es lo que están hablando? That is correct. And are you still currently in that position? Yes, I am. Ok. And how long have you been the CEO for Art of Elysium? Ella es la CEO de I was Elysium. the founder of the ¿Por cuánto organization, tiempo ha sido la so, encargada de Elysium? we did Soy la our fundadora de la first workshop in organización, August so of yo, 1997, nosotros, hicimos filed the legal nuestro paperwork primer in trabajo en agosto del February of 97. 98 to set up a 501c3. Hicimos los papeles So I guess legales it's the en beginning of the febrero journey. del 98. Ms. Howell, when did you first meet Amber Heard? Eso es el principio At de la the obra de Pineapple caridad. ¿Cuándo conociste a Amber Heard?
is where I met she and her en el sister. Pineapple, en la premiere de Pineapple Express. Do you remember approximately Ahí fue what cuando year conoció a that Amber was? Heard y a su hermana Whitney. I believe it was around 2008. ¿Sabes qué año fue eso? Creo I'm sure that could be que full. fue en el It was dos- como en el LA premiere. I think 2008. there was probably multiple premieres, but it was a Los Angeles premiere of Pineapple Express. quizás habían algunas premieres en Los Ángeles de Pineapple Express. Pineapple Was Express, Miss una Heard movie, there right? with Mr. Depp? So ella No, this was long before. I was a estaba guest of Amber Heard ahí con el señor James Depp en el 2008. Franco, No, and Amber was in the yo era movie. invitada de James Franco And so I met y Amber she estaba and her en la sister película. at Ah, esa es la the- película con James I Franco. mean, to be specific, at the after party of the premiere. Did Miss Enriquez end up working Yo vi for Art of Elysium? a Amber y a su hermana Yes, she en el did. after party y en la premiere. What year did Miss Enriquez begin working with Art of Elysium? I believe it was in 2014. I don't have those documents right in front of me. ¿Qué año le- I believe 14. it ¿Qué was año la hermana de Amber Heard leading empezó a trabajar con into ella? Ella dice que en el the year Amber was 2014. receiving the award. And what was Miss Fue en el año que Enriquez's Amber Heard estaba recibiendo position un at Art of Elysium? premio. Art salon manager. ¿Cuál era la posición de la hermana? ¿Cuál es la posición de la hermana de Amber en la compañía de ella? Art Salon, una manager, ella era. When did that end? ¿La hermana de Amber trabaja para su compañía? No. ¿Cuándo terminó? 2015, I believe. Each time you saw Mr. Depp, En el 2015, did you creo. ever see him doing any illicit illegal drugs? Never. Cuando viste al señor Depp, ¿lo Did you viste ever haciendo see alguna him sustancia consuming prohibida? No. excessive amounts of alcohol? Objection. Never. ¿Lo viste consumiendo cantidades excesivas de Seen alcohol? Mr. No. Depp appear intoxicated? No. Did Miss Heard ever show you photographs ¿Viste, of ¿Viste al señor the Depp injuries intoxicado? No. on her face or body? No. ¿Amber Heard te Did Mr. mostró ever tell algunas you imágenes de Mr. sus heridas Depp en su was cuerpo? No. abusive towards her? No. ¿Amber Heard te dijo alguna vez que el señor Depp era abusivo? No. Is your Depp paying your legal fees, Ms. Howell, for this deposition and the testimony you provided in the UK action? He is not. Who is? Myself. El señor Depp te pagó para que des una deposición. ¿Quién te paga? Yo misma. Ella dijo her o Depp. Do you feel any particular sense of loyalty towards Okay. Mr. Depp? Ella dijo que Depp no le paga a ella. Do you feel any sense of loyalty towards Ms. Heard? None at ¿Tienes all. algún sentido de lealtad para Amber? Ms. Howell, No. do you recognize this check Re- as the check that the Art of Elysium received on behalf of Ms. Heard? ¿Reconoces este cheque que for Art Elysium, su donation, compañía, anonymous recibió donation of a nombre de $250,000? Amber Heard, a nombre de Yes. $250,000? Sí. Yes. ¿Dónde está el cheque? Hubo una donación de Well, you $250,000. testified previously that you understood that the Entonces, anonymous donor was Elon Musk. ¡Woo! Is that true? Testificaste Yes. anteriormente que sabías If que I could el, please have exhibit. que el donante anónimo era Elon Musk. Sí. And for the record, it's based on JH 22 through 29. Hay un cheque que Elon Musk hizo, $250,000. A la compañía de ella. What for? Esa declaración es una deposición You grabada recognize ya. This document, Ms. Howell, and if you need to scroll through the 8 pages, feel free. Para quien no sabe, esa grabación es grabada del 3 de marzo, pero la están presentando por primera vez ahora. Can you scroll down? No vemos lo que ella está viendo, pero se está hablando de un cheque de $250,000 que Elon Musk hizo, que parece que fue a nombre de Amber Heard, a la compañía de ella que es de caridad, una obra sin fines de lucros.
Scrolling Eso up to the es first page of this attachment un email que yo le is envié a Marcel, Parasol? sure, Carousel. He is one of my oldest friends in Los Angeles who has served as a board member of the Art of ¿Quién es Elysium and is one of my biggest confidants here. ¿Quién es Marcel in Peroso? LA, kind of for the course of my career. Es uno de mis más viejos amigos de Los Ángeles y servía en la junta de la compañía. And going down to the third page of this exhibit. Thank you. This is an email, Ms. Howell, that you sent to Whitney Henriquez on or about Tuesday, July 28th, 2020 at 11:02 a.m. It is. Este es un email que le enviaste a Whitney Is this a true and accurate Enríquez. copy of an email exchange that you sent A la- to Ms. Enriquez? Yes, I believe I'm the one who gave that. Yes, it is. Esta es una copia real de un intercambio de emails que le enviaste a Miss Enríquez. Attachments to Marcel Parasol. Y es sí, Yeah, Enríquez that's es la hermana de Amber Heard. Why did you send this email and letter? So, este email que le están mostrando a ella es real. Ellos van a caer en algo aquí. Struggled very much with what to do in a situation that ¿Por qué le enviaste este I email a love Enríquez? someone who I know is Porque- doing something very wrong, and I know that they're doing it because they're trying to protect their sister. And Porque yo tenía muchos problemas lidiando con una situación donde una persona que amo está haciendo algo muy mal porque está tratando de proteger a su hermana. everybody involved in this case. Estoy tratando de protegerla, estoy tratando de que ella despierte. Submitting a witness statement in the United Kingdom. Yeah, they basically just called to verify the witness statement that was submitted previously. And do you recognize this document to be the witness statement and the declaration that you submitted in the UK? And if you want to scroll down to look at it. Yes, I recognize it. And at the first page, do you see a date on this document? January 13th, 2021. And is this document a true and accurate copy of the declaration that you submitted in the UK proceeding on or about January? Esta es una copia de la declaración que Yes. diste en la corte en el caso del Reino Unido. And are all the statements in your UK declaration accurate and true? I mean, yes, I signed it. Yes. Yes. ¿Es correcta tu All right, declaración? let's pull Sí, la firmé, sí. What I believe was Depp Exhibit 9. It's been marked as Depp Exhibit No 9. sabemos todavía dónde que van a caer con este testimonio, Dios mío. ¿Qué fue lo que ella sabe y qué fue lo que ella hizo? Exhibit 9. Por eso los resúmenes de estos videos son importantes, porque viendo horas y horas de este juicio hay tanta, So, Ms. Howell, earlier you were shown this document. tanta eses. Scrolling to the end of it. Can you go? Okay. There. Mhm. Did Mr. Waldman assist you in drafting this email? El señor Woman te asustó escribiendo este email. Did you speak with Mr. Waldman at all about drafting this email? Hablaste con el señor Wallman sobre escribir este email. Wallman es el ex abogado de Johnny Depp. Did you speak with Mr. Waldman at all about? Hablaste con Mr. Wallman sobre contacting contactar el ACLU. I do not recall No tuve having a conversación con él. conversation with him about that. And Ms. Howell, you Testificaste testified anteriormente earlier que that recibiste un cheque you received a check from en Fidelity enero Charitable del in 2018. January of Testificaste que 2018, recibiste un is that cheque. correct? En enero del I don't know 2018. if I said the date, but yes, No I sé la received fecha, an pero sí anonymous recibí donation, una donación that check anónima. that was submitted. Whatever Pero it's no on, me I actually recuerdo la don't know the fecha. date off the top of my head. And you testified Testificaste que había una there was a letra, letter una, sent along with una that, carta con esa donación that said that it was on- que decía que era en honor de Amber Heard. Yes.
Richard, I was guaranteed 20 minutes with him after being attacked for 3.5 hours by your side the last time. So I am going to stick by what I was told before entering this and what your side What? agreed to. Oh, All right, your next witness. espérense. Your Honor, Mr. Depp calls Candy Davidson Goldbron, who is the corporate designee of the Children's Hospital of Los Angeles. Es que en vivo no se puede ni hablar. Porque Yes, pasó algo y ahora va a pasar otra cosa tan rápido. Hold on, is it your understanding that you're here to testify today on behalf of the Children's Hospital? Correct. Yes. Okay. So as of June 2018, had any payments been made by Oh, Ms. Heard? esto es importante. Este es representante del hospital de niños. ¿Amber Heard ha hecho algún pago después de 2018? Aparte del primer cheque de $100,000. From the original $100,000 check from Mr. White in August of 2018. Sí, Yes, there was hubo un pago el 9 de enero. a gift on January 9th, ¿Qué cantidad? 2018. Fue ese regalo que What te amount refieres? $250,000. that you're referring to? $250,000. Okay, and Uh, was that fue- gift made Oh, by Ms. fue ese Heard pago or hecho on por, his behalf? By Ms. Heard. fue ese pago hecho por Amber Heard o de parte de Amber Heard. Parece que Elon Musk está pagando un dinero por Amber Heard. Vamos a seguir viendo. Okay, and what are you basing that statement on? El cheque que recibimos. By the check that we received from Fidelity. Fidelity charity that gave to Children's Hospital. What is this document? The letter to Mr. White from myself inquiring about further installments on the pledge. Ellos recibieron una carta sobre los pagos, informándoles a ellos sobre los pagos que Amber Heard había prometido, pero que no ha hecho. Pero sí se hizo un pago de $250,000, que ahora no se sabe si fue de parte de Amber Heard o si fue Amber Heard que lo hizo o fue de parte de Amber Heard que lo hicieron. ¿Y quién lo hizo? Un pago que se recibió anónimo, se sabe que fue Elon Musk. Vamos a seguir. That had not been fulfilled. And why did you write this to Mr. White on June 14th, 2019? I was trying to Tratábamos de saber si venían otros pagos figure out del señor if White any other payments para llenar la promesa. Mr. White to fulfill the pledge because Children's El Hospital Los hospital de Angeles had not niños no ha recibido ninguna correspondencia ni pago del señor White. correspondence from him. And what is this document? It is a letter to Ms. Gottlieb from myself on behalf of Children's Hospital Los Angeles, inquiring about additional gifts, pledge payment installments. This letter appears to be directed to Miss Amber Heard, care of Jody Gottlieb. Is that correct? Correct. ¿Quién es? Jody Gottlieb. In the Children's Hospital Los Angeles record. Ok, ¿quién es Judy Gottlieb? Un contacto de Amber Heard. Was our contact for Miss Amber Heard. Ms. Goldbron, ¿Por qué le mandaste esta carta a Heard y a Miss Gottlieb? letter to Miss Heard and Ms. Gottlieb. Estaba tratando de saber si el juramento se haría del pago. Y en tu experiencia, ¿es práctica común In your experience, para donantes anónimos cuando hacen donaciones for anonymous en un- donors, when making donations to in decir, one paragraph, diantre, state that they wish to remove Padre Celestial? Ok, es normal que un donante anónimo envíe un dinero y en la carta te diga que quiere ser anónimo y después te diga que quiere ser público. Ella dice que sí. remain anonymous and in the very next paragraph identify themselves. Yes. That is common. Ok. Es común que un donante quiera mantenerse anónimo al público, pero que la obra de caridad sepa quién está haciendo el pago. Between June
2018 and the dates on which you sent the letters to Ms. Heard and Mr. White. Ok, ¿después de qué fecha? ¿Después de qué fecha? Were any additional funds received? Mr. White 18 and the dates. Después de 2018, después que le enviaron una carta a Amber Heard, ¿se recibieron más fondos de Miss Heard? No, Miss Heard no ha hecho pago. Ok, vamos a seguir aquí en vivo. Did you ever get a response to this letter? No. As of October of 2018, Desde how much octubre del 2018, ¿cuánto dinero had Ms. Heard directly a la señora Miss Heard donado al hospital de niños? $250,000. As of March 30th, I'm sorry, I didn't hear the end of that. Sorry, I just realized, you said October 2018? correct. Sí, desde octubre de 2018, ¿cuánto dinero Mr. Heard ha enviado? $250,000. As of March 30th, 2019, how much Desde el marzo directly donated? 30 del 2019, ¿cuánto dinero ha enviado Amber Heard al hospital de niños? $250,000. What is your understanding ¿Cuál es tu entendimiento of the length of time de la- over which del Ms. Heard tiempo en que Heard pledged the gift of $3.5 million to Children's Hospital? There was no date arrangement Ok. with Ms. Heard. ¿Cuál es tu entendimiento del tiempo que se está tardando Amber Heard de pagar el dinero? Ella dijo que no hubo ningún entendimiento de la fecha específica. Were to pay this, the rest of the $3.5 million in 2 years or 5 years, would Children's Hospital welcome that? CHLA welcomes every and any donation. Ok, si después de un tiempo Amber Heard decide dar el dinero, los $3.5 millones, el hospital de niños lo va a recibir. Sí, el hospital de niños lo va a recibir sin problema. To your knowledge? Not that I'm aware of, no. It has not expired. All right, thank you. Your next witness. Otro testigo. El punto es que Amber Heard dijo que... Your Honor, I think we've concluded our witnesses for today. We will have more live witnesses tomorrow. Okay, all right, ladies and gentlemen, that'll be the end of your day for today. Oh, Again, do not do any outside research. Do not Se va a discuss acabar el día the case with temprano anybody. hoy. We'll see you tomorrow morning at 9 a.m., okay? Thank you. les tengo una pregunta a todos ustedes ahora. Miren el día el final del día de hoy del juicio. All right, you want to have a seat for just a moment because we do have a few proffers going to be done. Just for the record, we talked about it earlier. I will charge the 30 minutes extra time for today to the plaintiff's team so we can stay on time. Understood, Your Honor. Okay, all right, and I believe, Mr. Rodenborn, you had some proffers you wanted to do for testimony. We did, for the- Your Honor, for the record. testimony in a few exhibits. Mr. Nadelhoff is actually. Okay, Mr. Nadelhoff, if you want to proffer testimony for the record as to testimony that the court has sustained objections. Les voy a hacer una pregunta a ustedes. Your Honor, it's a box here. So All right, that's fine. You can stay there as long as you stay close to the microphone. I appreciate it. And Your Honor, what I will do is I'll explain what we're proffering the evidence for, and then we have copies. Good. Which I'll provide to you. We'll provide them to you electronically, or I don't have another copy for you right now, but we'll provide. That's them. fine. Go ahead. Yes, sir. Okay, Your Honor, for Laurel Anderson, on March 31st, 2022, the defendant attempted to designate certain portions of the deposition testimony for trial of Dr. Laurel Anderson, a clinical psychologist who worked with Ms. Heard and Mr. Depp. Dr. Anderson testified in the therapy session. Ms. Heard reported to her that she was slapped by Mr. Depp, that he hit her in the head, had her hair pulled by Mr. Depp, kicked her in the leg, and that Mr. Este tipo Depp está hablando a 10,000 millas por Ms. hora. Heard bruises. Ms. Heard also Está reported that leyendo. Mr. Depp was the first to initiate any violence. Ms. Heard also reported that she hid in the bathroom to protect herself from Mr. Depp. Ms. Heard also reported to Dr. Anderson that Mr. Depp threw a phone at her on May 21st, 2016, hit her and held her hair.
Ms. Heard also reported to Dr. Anderson that she was a victim to Mr. Él está haciendo un recuento de todos los cargos, de todo lo que ellos se Depp's acusan. deposition El equipo de Johnny Depp transcript, terminó The por el court día de hoy por testigos. also excluded Ahora esta records persona about del equipo de Amber Heard Heard's está and Mr. Depp's leyendo sessions todos los cargos. No and puedo she traducir, está summarily hablando a 1000 por hora él. C. Mr. Depp objected to Dr. Anderson's testimony as described in medical records stating that they were hearsay and that they did not fall into any exceptions, including statements for purposes of medical treatment. The court sustained the objection on the grounds that the testimony and exhibits were hearsay. For Dr. Kipper, on March 31st, 2022, the defendant attempted to designate certain portions of the Ese tipo deposition no va a volver testimony loco for hablando trial rápido. of Dr. David Kipper, Mr. Depp's physician. Dr. Kipper testified Ms. Heard voiced He's going concerns of fast. Mr. Depp's behavior while on drugs and alcohol, that Mr. Depp tried to fight and push Ms. Heard while he was attempting detox on his island, and that she found lots of cocaine in February 2016. Dr. Kipper also testified. Ese señor está leyendo de un expediente Bury the Dragon, which a refers 100 to the millas bad por feelings hora. that Mr. Depp has inside him. This testimony is contained in Dr. Kipper's deposition transcript, which is Exhibit D. Dr. Kipper also testified about an email he wrote explaining Mr. Depp's detox treatment. In the email, Dr. Kipper wrote to Mr. Depp's sister that Mr. Depp had fundamental issues with anger, romanticized the drug culture, and had no patience if his needs were not met. This email is Exhibit C. Exhibit E. Mr. Depp objected to Dr. Kipper's testimony and the email stating it was hearsay, that it did not fall into any exceptions, including statements for purposes of medical treatment. The court sustained the objection on the ground that the testimony and exhibits were hearsay. Deborah Lloyd. On March 31st, 2022, the defendant attempted to designate certain portions of the deposition testimony for trial of Debbie Lloyd, Mr. Depp's nurse. Ms. Lloyd testified Ms. Heard voiced concerns about Mr. Depp's behavior while on drugs and alcohol, and that Mr. Depp worked himself up into a rage. And Él está leyendo, él no está hablando de su mente. His testimony is contained in Ms. Lloyd's deposition transcript, which is Exhibit F. Also, Ms. Lloyd kept nursing notes on these issues that she testified to, which is Exhibit G. Mr. Depp objected to Ms. Lloyd's testimony and portions of the nursing notes stating it was hearsay that did not fall into any exceptions, including statements for purposes of medical treatment. The court sustained the objection on the ground that the testimony and portions of the nursing notes were hearsay. Aaron Borum-Falati. On March 31st and April 1st, 2022, the defendant attempted to designate certain portions of the deposition testimony for trial of Ms. Falati, Ms. Heard, and Mr. Depp's nurse. Ms. Falati testified that Ms. Heard reported to her on December 16th, 2015, that Mr. Depp headbutted Ms. Heard in the forehead. This also was contained in Ms. Falati's nursing notes, which is Exhibit. ¿Cuánto tiempo él va a durar leyendo eso? Testified that Ms. Heard reported being freaked out after the December 2015 incident and testified to text messages between herself and Ms. Heard, where Ms. Heard reported the incident of abuse. These text messages are Exhibits I, J, K, L, and M. Ms. Falati also testified that on May 21st, 2016, Ms. Heard reported that Mr. Depp became completely delusional and crazed and hit Ms. Heard in the face while she was on the phone with Io Tillett Wright. Ms. Falati testified to text messages reporting this as well, which are contained in Exhibit N. The testimony is contained in Ms. Falati's deposition transcript, which is Exhibit O. Mr. Depp objected to Ms. Falati's testimony, portions of the nursing notes, and the text messages referenced stating it was hearsay that did not fall into any exceptions, including statements for purposes of medical treatment. The court sustained the objections on the grounds that the testimony and portions of the nursing notes and the text messages were hearsay. Amy Banks, Dr. Amy Banks. On April 29th, 2022, the defendant attempted to designate certain portions of the deposition testimony for trial of Dr. Amy Banks, April a clinical psychologist 29. and relationship consultant who worked with Ok, Mr. miren algo. Dr. Banks testified. Esta persona está dando un resumen de todos los cargos y de todo lo que pasó en la corte desde el 11 de abril. Todo lo que se testificó, lo que dijo Amber Heard, lo que dijo Johnny Depp, la objeción que hicieron los abogados. Él va ahora por el 29 de abril, porque el juicio empezó el 11 de abril. Va por el 29 de abril y sigue hablando súper rápido. Por esa razón no traduzco esa parte, pero estos en vivos lo hago sí para traducir, pero para yo también ver el resumen con ustedes de lo que pasa, porque yo lo veo completo y hay mucho que no sirve de nada y hay mucho que es muy importante también. Tratamos de hacer un extracto de lo más importante para reportarlo. Obviamente esta parte no va. El día de hoy usualmente es hasta las 5 o 5:30 que se acaban los juicios.
Vamos a ver si el equipo de Amber Heard, después de que él lea, tiene otro testigo o si no tienen otros testigos, si no el día se acabaría temprano. Déjame escuchar más qué dice este señor. Dios. To work with Ms. Heard. Dr. Cowan testified that in the therapy session, Ms. Heard reported abuse by Mr. Depp, including text messages and medical notes, where Ms. Heard reported in December 2015 that, quote, Johnny did a number on me, end quote. This testimony is contained in Dr. Cowan's deposition transcript, which is Exhibit Q. Y esto no se puede adelantar porque es en vivo. Medical notes in Exhibit R at Depp 9122 through 23 and is contained in text messages that are Exhibits S and T. Mr. Depp objected to Dr. Cowan's testimony, stating it was hearsay that did not fall into any exceptions, including statements for purposes of medical treatment. The court sustained the objections on the ground that the testimony about the abuse was hearsay. Alan Blaustein. On April 29th, 2022, the defendant attempted to designate certain portions of the deposition. Él todavía va por el Dr. Alan Blaustein, a clinical 29 de abril. psychologist who worked with Mr. Depp. Dr. Blaustein testified that in the therapy session, Mr. Depp reported that he had cut himself as a child and burned himself with cigarettes. Dr. Blaustein also testified about the drugs that Mr. Depp was on, as reported to him by Ms. Lloyd. The igniting this testimony force is contained in Dr. Blaustein's deposition transcript, which is Exhibit U. This information was also contained in emails, which are Exhibits V, W, and X. Mr. Depp objected to Dr. Blaustein's testimony regarding the cutting and burning himself as speculation, and the testimony regarding the drugs Mr. Depp was taking as hearsay that did not fall into any exceptions, including statements for purposes of medical treatment. The court sustained the objections on these grounds. Bonnie Jacobs. On May 4th, 2022, the defendant attempted to introduce into evidence the treatment notes of Él iba por el 29 de marzo, 29 de abril, y ahora va por el 4 de mayo. Y estamos a 24 de mayo. Yo no voy a esperar que él lea todo lo que pasó en 24 días o los días laborables del juicio. Mi pregunta para ustedes es, hay varias noticias, los voy a leer ahora en YouTube y en Facebook. Hay varias noticias el día de hoy, como de Taiwán, sobre Joe Biden, dijo algo que no le gustó a Rusia y ellos respondieron. Hay noticias de la economía del país y está la noticia del resumen del juicio. ¿Cuál noticia nos vamos a enfocar al día de hoy? ¿Juicio o las demás noticias del país? Déjame saber en los comentarios, porque vamos a seguir aquí trabajando, pendientes. No leo. ¿Cuáles son las que? Objeción, está leyendo rápido. Lee la noticia. Todas. Quiero café. Todas. ¿Juicio o todas? ¿Juicio o todas? No se puede todas, porque el video de ayer fueron 21 minutos. Y yo me encuentro un video de 21 minutos súper largo, pero ustedes lo vieron completo. That's good. So, si hago un video con las últimas noticias, sería más largo de ahí. Y no creo que lo haremos. Juicio, Rusia, Estados Unidos, juicio, Rusia. Facebook está en juicio. YouTube está en todo. Mi gente del Ray Studios, recuerda darle me gusta a este video. Vamos a hacer un resumen de las noticias después de este. Quizás hacemos todas las noticias. Vamos a ver qué dice el estudio. Nos vemos en el próximo video. Él seguirá leyendo y nosotros no lo escucharemos tanto tiempo. Adam Bercovici. On May 19th, 2022, Ms. Heard attempted to call Adam Bercovici, who is an expert in the policing and Los Angeles pero él casi está terminando. Policing of domestic violence calls for service. Mr. Bercovici would have testified to his qualifications in the field of policing and LAPD policing of domestic violence calls for service as follows, and further outlined in Ms. Heard's fourth supplemental and rebuttal disclosures dated March 31st, 2022. Mr. Bercovici spent 30 years with the LAPD, retiring in 2012 at the rank of lieutenant. He has extensive experience as a patrol officer, field supervisor, uniformed watch commander, both as Sergeant Second and Lieutenant One, along with multiple assignments as an officer in charge, Lieutenant Second of specialized detective units. During his tenure with the LAPD, Mr. Bercovici Él va por el 19 de
directly responding Mayo. to and overseeing Y hoy fue el día 24 de mayo. the domestic violence calls for service, including as a patrol officer, supervisor, watch commander, and assistant watch commander. And actually, this, Your Honor, is the person who prepared this prepared a longer brief of what he was going to say. Is it okay to just submit it rather than hearing me read it all? Yes. No objection. Okay. Okay. That's fine. And with that, that's Okay. problem. No Just give me siga the sign. leyendo. No, I just wanna- I understand. Okay. All right, that's fine. If you can get Jamie our copy of it, we'll make sure it becomes course, part of the record as well. Okay? Vamos a ver qué va a pasar ahora. Do you have any proffers, Mr. Chu, that you need to, at this point? Not at this time, Your Honor. Thank you. Okay, all right. Then I think there's just a couple of things I need from you, like tomorrow. Mañana. By the end of the day tomorrow, if I could get clean jury instructions. Mañana instrucciones para el jurado. Ones that have been admitted, and also the verdict forms as well. That worked out. Fórmulas de veredicto para el jurado. Hay We sent revised jury instructions to them yesterday morning and a revised verdict form today. Les dimos instrucciones al jurado ayer en la mañana. All right. Okay. Thank you. And you're working with Jamie about some exhibits. There's some that were, both sides noted that were in evidence that are not. So I want to make sure everybody gets everything cleared up. You're caught up? Todo el mundo está actualizado. Okay, good. All Bien. right, just keep that going so we can get that, make sure that's taken care of. As far as time left, Sammy, today, I can give you a rough estimate for two reasons. One, you had some depositions. Un estimado de cuánto tiempo le queda. Breakdowns to Sammy about those. And two, Sammy wasn't here today. He had a mandatory CLE that he had to do. So I just did a rough estimate, and I want to qualify that as a rough estimate. Un estimado. But it looks like the plaintiff has used about 5 hours today, and the defendant used about 1 hour and 15 minutes. That's what I have. Okay. And again, that's a rough estimate, so don't expect them to be the same. But Tammy's going to get to it this evening and send you an email this evening with the actual accurate times. Okay. Anything else? La jueza dijo que no. No, thank you, Your Honor. Thank you. All right. No, Your Honor. Okay. Thank you. Have a good evening. We'll see you in the morning. Ok. Todos de pie. Todos de pie el día de hoy. Que va a salir la jueza. Ella dijo que un estimado del tiempo, que hoy el plaintiff, que es el equipo de Johnny Depp, usaron 5 horas y que el equipo de Amber usó 1 hora. Parece que el equipo de Amber le queda más tiempo que al equipo de Johnny Depp. Miren a Johnny Depp despidiéndose de algunas personas. Johnny Depp saliendo de la corte. Y los abogados se quedan hablando, el público saliendo. ¿Y dónde está la señorita Amber? Parece que también No, Amber está ahí, yo creo. Mirando algún documento. Ok, mi gente del Rey Studios, aquí vemos que... Me escuchan, ¿verdad? ¿Qué dijo? No, la jueza simplemente dijo que se ve mañana, se termina por el día de hoy. Y le queda más tiempo. Ok, so el equipo de Johnny Depp le quedan 5 horas y el equipo de Amber 1 hora. Ella dijo que fue un estimado rough. Ella no dijo la cantidad exacta. Ella dijo que les enviará un email a ellos para saber cuánto es. Vamos a ver a partir de mañana, que es miércoles, y el jueves, y el día viernes 27, es el día de los argumentos finales, que hasta ahí llega el juicio. Amber Heard está hablando con su abogada, diciéndole que, me imagino, que les vale verga todo. Que, que están feos para la foto. Vamos a ver qué pasa. Queremos saber el desenlace de esto. Mi gente del Rey Studios, un saludo para estar aquí con todos ustedes. Déjame saber tus análisis y pensamientos en los comentarios. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el